He encontrado la cinta, el vídeo más censurado de YouTube. Sí, para conseguirlo he tenido que infiltrarme en una de esas bases de Yukiko y cargarme algunos putos he tenido que mantener un diálogo razonado con personas de ideologías afines al nacionalsocialismo. ¿Y sabes quién andaba por ahí defendiendo nazis? El señor YouTube. Sí. No sé cuánto resistirá esta transmisión, pero si sucede algo, hay un enlace de descarga en la descripción. Hay que hacérselo llegar a Lord Soros antes de que sea demasiado tarde. Si no sobrevivo, recuerda mi nombre. Punished Quetzal. Cambio y corto. Konoka, no mae wa Gaiden Project Marxist ninja. Kokumuro Fury Marxist desu. Boku no Peko Philosophy. Kankarago, Mao desu. Neko kawaii kini desu. Hangara Marxism Kulturu no shimi wa Frankfurt Gakkou. Gurabo Marxism no yudaya hito bagkeru shiki wa kakame desu. しかしソロス、それは獣たわごと。Tutsube o tawagoto hai. Shikishu no mi wa kuretu. Kokoro no ien kamanais. Are wa non great conspiritu judaiai sonio marxismo kulturu postmoderno. Giordano Peterson Kokoro desu. Nishinigama Kogonoi. すっかしが、そない着物、心なきシャを着るのファイです。心の落としか、着て権力を見るです。マルシスモ、コントロール。Marxismo cultural. ¿Qué carajo es eso del marxismo cultural? Durante los últimos años este concepto está cada vez más presente en el discurso de la derecha. No es que yo sea una autoridad en marxismo, aunque me considero de izquierdas, el barbudo y yo discrepamos en muchas cosas, lo cual es natural si tenemos en cuenta que nació hace 200 años. Si necesitáis una breve explicación del marxismo, hice una versión extremadamente simplificada en este vídeo de aquí. Desde la formulación inicial del marxismo hasta nuestros días ha pasado mucho tiempo, y los filósofos dedicados a analizar, criticar y corregir la teoría de Marx son incontables. Desde la escuela de Frankfurt hasta el Great Slovenian Philosopher Slavoj Zizek and so on, muchos son los que han reinterpretado y actualizado a Marx, abriendo un abanico de disciplinas que se engloban bajo el término general de neomarxismo. El término neomarxismo es bastante genérico y contempla corrientes de pensamiento contradictorias, porque como es tradición en la izquierda, estamos más tiempo peleando entre nosotros que enfrentando enemigos comunes. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. A group of cultural or transformational Marxists launched a program of psychological warfare against our American civilization. Pero bueno, la verdad os confieso que no tengo ni idea de lo que es esto del marxismo cultural. Lo mejor que puedo hacer para documentarme en este vídeo es consultar nuestra biblioteca de Alejandría moderna, la Wikipedia. A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué es una teoría de la conspiración? Vaya. ¿Será que los marxistas culturales también han invadido la Wikipedia? Miremos pues a un medio más confiable. Uno que tache como contenido inadecuado todo lo que no se incline ante una objetiva red neuronal. Ah, sí, YouTube. ¿Qué tiene que decirnos del marxismo cultural? Aquí, un tal Agustín Laje nos lo explica. Los pensamientos del marxismo clásico siguen dando vida al pensamiento intelectual y práctico de la nueva izquierda de hoy, que se hace llamar postmarxista y que nosotros llamamos marxismo cultural. Ajá. Entonces el marxismo cultural viene a ser la misma cosa que el neomarxismo, pero con un término más pegadizo, supongo. El resto del vídeo viene a contarnos cómo durante el siglo XX el ideario marxista ha ido desplazándose desde el enfoque material en los medios de producción hasta el enfoque cultural en los medios de comunicación.
La explicación es llana y simple, pero no por ello errónea. El capitalismo que Marx criticó en sus escritos ha evolucionado mucho desde el siglo XIX, y lógicamente cualquier teoría anticapitalista se ha adaptado con el paso del tiempo. El capital no es la Biblia, ni Marx era un profeta, y la creciente influencia de la publicidad y los medios de comunicación y propaganda exigían una nueva perspectiva. En 1923 se inauguró en Frankfurt el Instituto de Investigación Social, donde el materialismo dialéctico de Marx y Engels se fusionaría con la teoría del psicoanálisis de Freud para conformar lo que hoy se conoce como teoría crítica, término acuñado por el filósofo Max Horkheimer. La teoría crítica buscaba examinar la cultura desde una perspectiva marxista que analizara cómo las condiciones sociales conducen a una serie de constructos culturales que vienen a definir los deseos y aspiraciones de los individuos. Esta corriente de pensamiento se encuentra dentro del paraguas de la que ahora se conoce como Escuela de Frankfurt. Pero intentar reducir las teorías de estos filósofos a un solo concepto lineal es simplificar. Estamos hablando de diversas generaciones y corrientes, incluyendo a Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm o Jürgen Habermas, a los que a menudo se les añade vinculaciones con Michel Foucault, Judith Butler, Hannah Arendt o Walter Benjamin. En general, un pifostio de ideas variadas y enriquecedoras al cual no puedo hacer honor en este vídeo, pero que son claramente divergentes entre sí. Esto no le importa a Agustín Laje y compañía, para los cuales casi 100 años de historia pueden resumirse en un solo hombre de paja, el conspirador del marxismo cultural. Así llegamos al siglo XXI, donde la expansión de los medios de comunicación ha derivado en una enorme multiplicidad de discursos, pero donde triunfa especialmente esta conspiranoia derechista del marxismo cultural. Han reducido las ideas de la Escuela de Frankfurt a un solo lema: la destrucción de la cultura occidental mediante la infiltración de agentes marxistas en los medios y las artes. Las hordas del posmodernismo, la teoría queer y el feminismo colándose dentro del subconsciente colectivo, pervirtiendo infancias y convirtiendo a nuestros hijos en manginas gender fluid con lazos violetas. Además de marxismo cultural, a esto se lo ha llamado también ideología de género, mezclando en toda la teoría crítica los escritos de Judith Butler, Simone de Beauvoir o Jacques Derrida, haciendo de posmodernidad, neomarxismo y feminismo un solo hombre de paja o, quizá, debiera decir, una matriosca de paja. Pero hay una diferencia entre marxismo cultural, ideología de género, embrismo. O sea, hay mucha confusión. Por eso es que precisamente muchos dicen que no existe y que es un invento, nada más es una falacia. Mirá, a ver, más o menos la relación sería esta. Marxismo cultural, me gusta ponerlo con las mamushkas rusas, estas muñecas que una va dentro de otra. La más grande de todas vendría a ser marxismo cultural, o nueva izquierda como la llamamos nosotros. Adentro de esa ponemos la ideología de género, como un producto de la nueva izquierda o del marxismo cultural. ¿Bien? Adentro de la ideología de género ponemos aborto, lobby LGBT, feminismos, embrismos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el género. Pero hay otras mamushkas ahí adentro, como pueden ser el indigenismo, como puede ser el garanto abolicionismo, como puede ser el multiculturalismo en Europa. Marxismo cultural se convierte entonces en un término con tantos significantes que queda realmente vacío de significado. ¿Que en una peli de Star Wars han puesto una historia que no te gusta? El marxismo cultural de Hollywood. Rosa Parks en un episodio de Doctor Who. El marxismo cultural de la BBC. Estudios de género en la universidad. El marxismo cultural se infiltra en nuestras aulas. Una protagonista lesbiana en The Last of Us. ¡Uf! El marxismo cultural en los videojuegos. Todas las alusiones a la Escuela de Frankfurt o a la filosofía posmoderna francesa sirven para dar una pátina de credibilidad o para inventar un posmarxismo unido, donde minorías raciales o sexuales son el núcleo del sujeto revolucionario. Nada está más lejos de la realidad. La brutal fragmentación dentro de las corrientes políticas de la izquierda es más que evidente para cualquiera que sepa mirar más allá de una serie de conspiraciones delirantes impulsadas por sectores antaño marginales de la derecha, pero que gracias al altavoz de internet empiezan a hacerse cada vez con más sitio en el discurso común. En Estados Unidos este concepto ha sido especialmente popular dentro del movimiento alt-right que ayudó a Trump a ganar la presidencia, capitaneado por energúmenos babeantes como Paul Joseph Watson o la revista Breitbart, para los cuales detrás de todo esto está el deseo de una cábala globalista para crear un solo gobierno mundial. En lengua española, claro, tenemos a los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, cuya vertiente cristiana particular está más preocupada con evitar que cosas como el aborto o el matrimonio homosexual lleguen a América Latina. Este par son insufribles pero no estúpidos. Quizá un día merezcan su vídeo aparte, pero para este caso particular quiero dejar este fragmento en el que Nicolás Márquez admite abiertamente que este concepto es puro marketing publicitario para vender en un paquete simplificador a todo lo que se les opone. Pero, a ver, nosotros estamos en una batalla política. Llamarle marxismo cultural es identificar a todo esto que Agustín señaló al principio con la izquierda. Eso es la función que cumple llamarlo marxismo cultural. Entonces, cuestionar eso desde el punto de vista conceptual histórico
¿Qué quieren, que lo llamemos hegelianismo? Para generar una confusión y no saber contra quién discutimos. Claro, eso se trata también de comunicar esto, eso, ¿no? Es funcionalismo. Post-neomarxismo cultural. Claro, ya se pierde en el debate. Nosotros somos propensos a dividir un poco las cosas entre la derecha y la izquierda. Claro, justamente para simplificar. Sí, no, entiendo, justamente a eso iba, ¿verdad? O sea, se trata de una estrategia de comunicación, porque... Bien, ahora que ya se ha destapado el pastel, es hora de profundizar en las raíces de toda esta conspiranoia. Amigos, es hora de hablar del antisemitismo. Gangarena Ketsaru, Godwin Slowanandana desu ka? Holocausto denayo Yukiko! Kawamashi no Holocausto shimeni no nonkonan, Nazi desu Twitter desu ka? Shinshi ni kamanaita superation. Chichi ni comunista neko shimeni shen Yukiko-chan. Hijai! Marxismo cultural kinaka desu. Upisu kuno na ketsaru nasi monshini desu. Hijai! Juden raus! A principios del siglo XX empezaron una serie de revoluciones en el mundo del arte, el llamado período de vanguardias, que dio pie al desarrollo de disciplinas artísticas como el dadaísmo, el surrealismo o el futurismo, que pretendían confrontar y cuestionar los pilares fundamentales de la cultura a través de un arte rupturista y performativo, que se hacía eco de las entonces contemporáneas teorías de Freud y su psicoanálisis. Esta apuesta individualista y antiautoritaria resultaba muy amenazadora para gran parte de los tradicionalistas, que consideraban que este género de arte era decadente y simbolizaba el principio del fin de la cultura occidental. Las conexiones entre el arte moderno y la teoría marxista son tenues, pero esto no resultó un problema para los propagandistas de la derecha en Alemania, entre ellos un tal Goebbels, mano derecha de un pintorcillo frustrado que fue rechazado de la escuela de arte y cuya obra es digna de una habitación de motel. Con su llegada al poder empezó a propagar el concepto de bolchevismo cultural, para identificar al arte moderno y la arquitectura de la Bauhaus como ataques frontales a la cultura de Alemania. La teoría de la conspiración del marxismo cultural sitúa a los filósofos de la Escuela de Frankfurt como ingenieros secretos de la cultura de lo políticamente correcto en Estados Unidos, y encuentra su origen en un delirante artículo de Michael Minicino publicado en 1992 para el Instituto Schiller, parte del movimiento político impulsado por Lyndon LaRouche, cuyas intenciones son demasiado complejas para resumir en este vídeo, pero vale decir que son a menudo cuestionables. A finales de los 90, la fantasía de que un grupo de filósofos, huidos de la Alemania nazi, había manipulado a una generación de rojos desde el ámbito académico cayó en manos del movimiento paleoconservador de Estados Unidos, que finalmente acuñó el término marxismo cultural. Esta teoría fue propagada por la Free Congress Foundation, una organización de derecha cristiana, a la que servían Paul Weyrich y William S. Lind, dos siniestros ideólogos que aseguraban que la corrección política y la multiculturalidad son doctrinas neomarxistas que consideran virtuosos a los negros, hispanos, mujeres feministas, homosexuales y otras minorías, mientras que consideran malignos a los hombres blancos. En 2002, William S. Lind acudió a una conferencia sobre la negación del Holocausto para dar una charla sobre el marxismo cultural, en la que señaló que todos los miembros de la escuela de Frankfurt eran judíos, a fin de cuentas. No suena bien, ¿verdad? Aunque Lind asegura no ser un negacionista, su simple presencia en esas conferencias daría para alzar una ceja. Uno podría pensar que el de los nazis se ha transfigurado en el marxismo cultural de la nueva derecha y que las relaciones con el Tercer Reich no les preocupan demasiado. Claro, aquí estamos, es la ley de Godwin, los paralelismos nazis son el último recurso de los desesperados, así que por magia de la posmodernidad metairónica, las similitudes en la técnica propagandística son en realidad puro perifollo. Hasta que ocurre algo terrible, ¿no? El 22 de julio de 2011, una explosión en el distrito gubernamental de Oslo distrajo los cuerpos de policía noruegos. La primera bomba era en realidad un señuelo para el francotirador Anders Breivik, que quiso llevar la violencia a una fiesta pacífica del Partido Laborista Noruego. Al más puro estilo Hitman, con su disfraz de policía, reunió a todos los que pudo convencer antes de empezar a masacrarlos con su pistola y su rifle. Muchos recibieron los disparos, el resto se ahogó en el mar, intentando huir. Durante 45 minutos, Anders Breivik mató a 77 inocentes. En su manifiesto había muchas referencias al marxismo cultural, incluso citas directas a William Lind. Lo que había empezado como una teoría de la conspiración se materializó en ríos de sangre joven por Noruega. Andrei Breivik hizo esto para intentar despertarnos del engaño, para que todos nos uniésemos en su conspiración para tratar de salvar los valores occidentales.
¿Funcionó? Bueno, no debería haber funcionado. Las teorías de un asesino en serie no deberían recibir atención y, sin embargo, muchos años después de los crímenes, la alt-right ha sido la nueva vía para extender la conspiración del marxismo cultural. Ketsaru, Ninigo Mameka, Itini des Giorgo Sarasu desu. Ie Yukiko. Ongoro na Frankfurto Gakkou. Shikishi Walter Benjamin Ustana Husbando desu. Anata wa konkena? Shiripai! Holocausto denayo Yukiko. Femente taru no gonanai. El marxismo cultural es un montón de niebla indefinida, pero entre varios canales de la conspiración le han encontrado una cara y un nombre. El monstruo se ha materializado. ¿Quién es el enemigo de una conspiración tan indefinida? Todos los autores de la escuela de Frankfurt están muertos menos Habermas, que debe vivir en una casa de campo llena de libros aburridos. La culpa, por lo tanto, debe ser de cualquier lucha política que intente avanzar la igualdad. Entre los múltiples grupos de izquierda en constante contradicción, los investigadores conspiradores han conseguido localizar a aquellos que reciben donaciones de George Soros. Para gran parte de la derecha americana, este millonario judío es un peligroso marxista globalista que pretende destruir la tradición occidental, sea lo que sea eso. Es curioso que de todos los millonarios que donan a causas similares se elija a George Soros como cabeza de turco, y uno no puede evitar preguntar si su condición de judío tiene algo que ver. Desde los protocolos de los sabios de Sion del ruso Matvei Golovinsky hasta el judío internacional del empresario de coches Henry Ford, el antisemitismo moderno tiene sus raíces más allá de Alemania y siempre se centra en la siniestra influencia de los judíos sobre los pilares de la sociedad. George Soros es un millonario hecho a sí mismo a base de especulación financiera, que devaluó la libra en 1992 hasta casi hacer quebrar el Banco de Inglaterra, lo que le supuso una ganancia de $1.000 millones. Menudo angelito. Pero ningún supervillano de cómic llega hasta arriba sin una motivación profunda en el pasado oscuro, y Soros tiene sus paralelismos con Magneto. Nació en 1930 en Budapest bajo el nombre de y su padre, Tivadar, era editor y escritor del idioma esperanto, un proyecto lingüístico cuyos orígenes se remontan a 1870, en que el oftalmólogo Dr. Luis Lázaro inventó un idioma fácil de aprender en todas las lenguas. Pero ante la creciente ola de antisemitismo que asolaba Alemania, el padre de familia convirtió su apellido a Soros, que en esperanto significa elevarse. En marzo de 1944 el ejército nazi invadió Hungría y su vida y la de su familia corrieron peligro. A saber qué trucos utilizó Tivadar Soros para salvarse de los nazis, pero el Tercer Reich fue derrotado y la familia regresó a Hungría, sí, pero bajo el telón de acero. La hiperinflación de las finanzas en Hungría durante 1946 le permitieron a Soros observar la agria ley del mercado en acción, y se escapó de la Unión Soviética a través de Suiza con la excusa de participar en un congreso juvenil de Esperanto. Tras emigrar finalmente a Inglaterra, en 1947 estudió en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, donde se graduó en filosofía bajo la tutela de su profesor e ídolo intelectual, Karl Popper. Este, y no Marx, es el auténtico inspirador de George Soros, y la verdad, tengo que admitir que no está tan mal. ¿Quién es Karl Popper? Además del autor intelectual de la viñeta de Pictoline más compartida de la historia. Bueno, lo primero que puedo decir con seguridad es que Karl Popper no era marxista. No lo era, ¿vale? Ni materialista ni cultural. Lo conocemos especialmente por su epistemología y su filosofía de la ciencia, que inauguró la popular teoría del falsacionismo como método para hacer avanzar las teorías científicas. Pero su epistemología poco a poco empezó a fundirse con sus ideas políticas, que quedan resumidas en un libro que tuve que leer en mi primer curso de la facultad, La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Habéis notado ya los tentáculos de Soros y sus fundaciones de Open Societies? Este nombre no es casual.
La teoría de Karl Popper a través de este libro no ofrece un concepto cerrado y definido de lo que debe ser el devenir político. Todo lo contrario, Popper, con su sensibilidad más afinada a la posmodernidad, rechaza los sistemas de gobierno completos como la República de Platón o el comunismo marxista, acusándolos de degradar en el totalitarismo, apoyándose en evidentes pruebas históricas de sistemas utópicos corrompidos. Para Popper, la sociedad debe avanzar con el mismo proceso racional de la ciencia, y esto implica una apertura liberal en un sistema capaz de lidiar con el problema del individuo, y evidencia la falacia naturalista que supone imponer un devenir histórico a la humanidad en base a la observación de eventos pasados. Para Popper, las teorías del materialismo dialéctico de Marx distan mucho de ser ciencia, por más que el barbudo la presentase como tal. Hay bastante razón en esto, y no son pocos los filósofos neomarxistas que han interiorizado esta crítica. Personalmente no tengo ningún problema con la teoría de Popper, y el liberalismo ideológico que hereda de John Stuart Mill y John Locke me parece respetable, aunque lo critique a veces. Pero quiero que quede claro, Karl Popper es antimarxista, y George Soros se declara popperiano. Además de quemar millones de dólares para evitar las victorias electorales de George Bush y Donald Trump, también subvencionó organizaciones que buscaban terminar con el decadente y opresivo sistema soviético en países como Polonia o Georgia, empujándolos al mercado global de su sociedad abierta. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Hay demasiados multibillonarios, y cada uno tiene sus narcisistas fantasías utópicas que desea esparcir por el mundo. Los hermanos Koch, Bill Gates, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Carlos Slim, Mark Zuckerberg y Michael Bloomberg. Estos son los más ricos según la revista Forbes. George Soros acompaña a Hui Wing Mao en el puesto 190. Visto así no es tan amenazante, comparado con la influencia del número 94, otro millonario del lobby derechista, el adorable Rupert Murdoch, que usó su capital para corromper a las clases políticas de Inglaterra y Australia en la búsqueda de la utopía neoliberal, y de paso hizo de malo en la tercera temporada de Sherlock. Pero no os llevéis al engaño, unas cuantas donaciones no sirven para cambiar el devenir de nuestra cultura, y cualquier gran plan se agrieta en cuanto se intenta ejecutar. Durante toda la historia hemos sido testigos de grandes proyectos enfocados a la eternidad que han terminado convertidos en cenizas. Conocí a un viajero de tierras remotas. Me dijo, hay estatuas en el desierto. A su lado cierto, un rostro en la arena yace, la faz rota, sus labios, su frío gesto de tirano. Soy Ozymandias, rey de reyes. Mirad mi obra, poderosos y desesperad. La ruina de un naufragio colosal. A su lado, infinita y legendaria, solo queda la arena solitaria. El mundo es demasiado complejo para cualquier plan. Incluso si George Soros fuera el titiritero judío de la política occidental, sus estatuas acabarían desperdigadas como las de Ozymandias, porque ni Marx, ni Hegel, ni Alejandro Magno, ni Comte, ni Platón, ni Hitler pudieron predecir la historia sobre sus mapas y sus planos. El problema de la teoría de la conspiración es, al final, el mismo problema que condena la utopía. El ser humano todavía no ha llegado a entenderse a sí mismo, ni sabe de lo que es capaz. Cualquier sistema, justo conspiratorio, terminará por ser derribado. Todos los grandes planes han fallado, pero la teoría de la conspiración ofrece una mínima tranquilidad. Al menos alguien, aunque sea un judío siniestro en el puesto 190 de la lista Forbes, tiene el control. Ojalá fuera tan sencillo. La historia no es una línea que traza rectas hacia arriba, sino un torbellino de partículas que se mueven e interactúan entre sí en modos que no podemos predecir. Me siento pequeño ante un insondable devenir, y este miedo al destino es el terror interno que la teoría de la conspiración explota, dibujando un plano sobre la inasible tormenta de la historia. Bueno, perdonad, eso ha sido un poco intenso, ¿no? Pero vale, vamos a las conclusiones. A ver, ¿existe el marxismo cultural? Nah. ¿Tiene la escuela de Frankfurt y su teoría crítica la intención de destruir los principios de Occidente? Nah. ¿Es George Soros parte de un cabal judío que busca expandir el marxismo cultural para abolir las naciones? Absolutamente no. A Soros le gusta el Popper. Si todo mi rollo de marica postmoderno te pone hasta los nervios, pero aún así has llegado hasta aquí, quiero felicitarte por tu curiosidad y tu paciencia e invitarte a una pequeña reflexión sobre el marxismo cultural. ¿Realmente quieres usar un término con paralelismos nazis que nace de los paleoconservadores y es adoptado por un asesino en serie antes de popularizarse en la derecha de Internet? Si quieres atacar a la izquierda, te aconsejo que la estudies más allá del hombre de paja que los memes te ponen enfrente, esas narrativas conspiranoicas con reducción espumosa de antisemitismo. Piénsalo, en serio, aquí en Soroslandia hay ridículo para todos.
Pero nada de marxismo cultural. Mira, ¿tú crees que esto se han leído en la escuela de Frankfurt? ¿Te parece muy de la Internacional Situacionista? ¿Crees que han leído la Sociedad del Espectáculo? Look at me. Do you understand? You and I are not the same person. We're humans. Great. Glad we understand that. But your experiences will never connect to mine. Empathy is not necessary for you to understand that you're wrong. Okay? 私はノロボトです。ごめんなさい、ユキコ。しかしワイフのムルダカテゴリー。あなた、怒るぞ。Purimi-chan gonnowa desu. Kukumura no iketsaru-sama. すべての弾丸でわしはフィロソフの名前聞かるしていますフランクフルトガート。あなたのお誰がつかさすのですか？アドロのホルクハイマルマルクス、彼はユダヤハイドになる。助けて、フューレルちゃん。すべてのあなたのフィロソフは死んでいる。あなた弾丸の前、しかしクックルのあなた。何？コメンタルボックス、ノーワンマステルプラノクックルの火災。いえ、私はノッコのな危機にバイパニスト。マルシスのグルタル、民主のデカ。私のかわいいキャララをよ。あなたは怖いか。Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world.